Televisa presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos a la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle, le invito para que nos acompañe en esta emisión especial de este espacio de análisis, de opinión, de debate sobre los asuntos de interés público. Usted lo sabe, esta mesa de pros y contras se transmite por la señal de Televisa Sonora todos los lunes a las 9 de la noche y los sábados tenemos una retransmisión también en la cadena estatal de Televisa Sonora a las 9 de la mañana. Así que bienvenidos, acompáñenos. Hemos salido del estudio del News Center de Televisa Sonora para platicar con fiscales anticorrupción. Se ha desarrollado aquí en Hermosillo, en la capital del estado, la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. Y me acompañan y me han aceptado la invitación en esta ocasión a la mesa de pros y contras a varios fiscales anticorrupción con los que vamos a platicar. Vamos a ver en qué coinciden, en qué no coinciden, cuáles son los obstáculos que enfrenta el combate a la corrupción en el país, desde el ámbito de lo político, desde el andamiaje legal con el que cuentan cada uno de ellos sus estados, a nivel federal, desde luego, si los gobiernos son obstáculo o son apoyo para el combate a la corrupción, si la sociedad, porque la sociedad también tiene que ver, son obstáculo o son impulso para ellos en este combate a la corrupción. Las leyes que tanto les permiten avanzar y, en fin, el tema de la recuperación de activos, recuperación de bienes, porque luego nos gusta mucho ver gente en la cárcel, pero pues no se recupera ni un peso, ¿no?, de lo robado, de lo sustraído de manera ilegal del presupuesto, de los presupuestos de los estados. Entonces, de eso y de la autonomía también con la que puedan trabajar los fiscales anticorrupción en los estados. Hay 28 fiscales anticorrupción en el estado y se han reunido aquí ellos o una representación de cada una de estas fiscalías. El anfitrión de esta reunión fue Odraciel Espinosa, el fiscal anticorrupción de Sonora. Fiscal, bienvenido a la mesa de nuevo. ¿Cómo Sergio, está? Pues un gusto volver a acompañarte y pues qué más con invitados especiales y pues aquí andamos, digo, como bien dices, de anfitriones aquí en Sonora de esta cumbre y de trabajos y sobre todo de productos interesantes que van a salir, que el día de hoy concluimos y sobre todo pues vamos a darle a todas las fiscalías un incentivo más, ¿no? Entiendo que intentaron ustedes homologar en la medida que les fue posible los procesos internos. Ahorita vamos a platicar de esa parte. Está con nosotros también en la mesa de pros y contras María Eugenia Calderón, ella es la fiscal anticorrupción del estado de Puebla. Bienvenida, fiscal, y también usted es presidenta de la Comisión Jurídica de Estudios Legislativos de la Convención Nacional de Fiscales. O sea, a usted le toca también el tema de ver todo lo legal, el marco legal bajo el que trabajan esas fiscalías anticorrupción. Así es. Bienvenida, le agradezco mucho. Gracias. José de la Luz Viñas Correa, que es fiscal anticorrupción en el Estado de México. ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. Sí, pues sí, fiscal del Estado de México, sí. Y un gusto saludarle, Sergio. Bienvenido. Entiendo usted que tiene muchísimos expedientes ahí. Es ¿sí? Correcto. Le han mandado mucho trabajo, supe por ahí. Bueno, es que el Estado de México es un estado muy grande, ¿no? Y sí. Bueno, mayor población son 17 millones sí. de habitantes y bueno, pues eso implica una complejidad bastante grave. Pero aparte, si le meten chanfle, está mandando mucho trabajo así como que de adrede para que luego no llegue usted a los asuntos de importancia. Bueno, eso pasa. Eso le han contado. Me han dicho por ahí, ¿no? O sea, como decía Sabines, ¿no? Yo no lo sé de cierto. Lo supongo. Sí, en Puebla también hay un caso muy especial, por cierto, con la elección de la gobernadora. Y está también en esta ocasión aquí en la mesa de pros y contras, y le agradezco mucho que haya venido a Pedro Gómez. Pedro Gómez es un especialista en el tema de recuperación de activos. Así es, mucho gusto. Y además nos puedes tú compartir, Pedro, y te lo voy a pedir que lo hagas en su momento, un contexto internacional, que nos expliques cómo es este trabajo, qué tanto se logra, no solamente en México, sino a nivel internacional, ese tema particularmente, el de la recuperación de activos y el tema de la transparencia también, porque luego somos muy dados a la inmediatez, queremos que todo suceda rápido.
¿sí? Que en una semana esté la gente en la cárcel y el dinero devuelto en las cuentas de gobiernos, ¿no? Sí. Y eso es sumamente complicado, es materialmente imposible porque hay un marco legal que hay que seguir, ¿no? Varios marcos legales y mucho trabajo para hacer antes de llegar a esa recuperación, de hecho. Empecemos entonces, les agradezco a los 4 que hayan venido. Fiscal Odrasir, tú eres el anfitrión, así que cuéntanos, ¿qué avances y qué es lo que se ha logrado y para qué se reúnen los fiscales anticorrupción? Bueno, primero, Sergio, te debo de poner en el contexto a ti, a quien nos escuche, que nos ve. Nosotros en septiembre de este año nos reunimos en la ciudad de Ciudad Benito Juárez, en Quintana Roo, y decidimos conjuntarnos, decidimos crear la Convención Nacional de Fiscales con el objetivo de precisamente intercambiar información, intercambiar conocimiento, decir lo que nos ha funcionado, decir lo que no nos ha funcionado y particularmente pues crear un frente común, porque de algo nos hemos dado cuenta la mayoría que ya llevamos en esto, es que pues parece que estamos, vaya la expresión, estamos solos, ¿no? Y porque hay muchos intereses desafortunados en el tema del combate a la corrupción de que no nos permiten en ocasiones avanzar. Y bueno, partiendo de ese tipo de esquemas, y a ti tocó vivirlo hace unas semanas cuando observaste mi comparecencia en el Congreso del Estado, todos los grupos parlamentarios de todos los partidos políticos cuestionando, en lugar de pues tratar de construir en conjuntos ese combate, prefieren denostar a las instituciones que pues con mucho esfuerzo se han creado. Y pues bueno, creo que fueron algunos de los incentivos que se decidió en septiembre para crear la convención. Y bueno, posterior a eso nos reunimos con Pedro, nos reunimos con otro grupo de expertos, el caso de Eduardo Flores, Isidro Cruz, para poder establecer una metodología donde instaláramos una cumbre donde todos los fiscales pudiéramos participar con reflexiones ya más puntuales, con un esquema donde pudiéramos tener conclusiones y particularmente llegar a pues tratar de uniformar y a homologar todos los criterios, homologar todas las agendas y particularmente las formas de investigar para dar esos resultados que la gente quiere. Porque sin lugar a dudas, Sergio, te lo comparto y creo que es muy importante y te lo pueden decir mis compañeros, padecemos las mismas situaciones. La exigencia ciudadana es muy alta y es válida, pero es muy alta. La inmediatez que tú señalas es clara, o sea, quieren los resultados, pero al siguiente día que ya sale un escándalo en Facebook o en Twitter, en las redes sociales, quieren inmediatamente que haya un resultado. Y bueno, entre muchos, pero no hay presupuesto, no, bueno, muchos detalles ahí operativos que nos afectan y bueno, evidentemente eso tendríamos que darle una respuesta y por eso el resultado de esta cumbre obedece hacia ese punto. Vamos a llegar y vamos a darlo a conocer públicamente a un manifiesto, donde ese manifiesto va a contener por lo menos 10 acciones claras, concretas para el 2019 en todo lo que nos involucra o que nos debe dar mejores herramientas para mejorar el combate, ¿no? Entonces yo creo que era necesario ya sentarnos, ya hemos estado teniendo reuniones cada mes, incluso algunas más seguidas en el tema de las comisiones y las vicepresidencias, pero ya en general esta es la segunda reunión grande que hemos tenido y aquí vamos a llegar a esas conclusiones, ¿no? Bien. Pero Virginia Calderón, usted, además de ocuparse de la Fiscalía Anticorrupción, es presidenta de la Comisión Jurídica y de Estudios Legislativos. Y esto tiene que ver un poco o mucho con lo que dice el fiscal Odrasir con el tema de las herramientas. Las herramientas, pues las dan las leyes, ¿no? Al final de cuentas, para el combate a la corrupción. Ustedes hacen lo que la ley les permite. Así es. Lo que la ley les faculta y hasta ahí. Sí. ¿Cómo estamos en ese tema? Bien, pues como refiere nuestro presidente de la Conferencia Nacional de Fiscales Anticorrupción, el licenciado Odrasir, conformamos en el mes de septiembre esta conferencia y esto nos ha dado la oportunidad de irnos reuniendo periódicamente en cada estado, una vez al mes al menos, y conocer la problemática interna de cada una de las fiscalías. Todos nos hemos dado cuenta que contamos con estructuras insuficientes para hacer frente a la prevención y al combate de la corrupción y para hacer frente también al tema de la impunidad. Debemos prevenir la corrupción y terminar con la impunidad, pero para hacerlo necesitamos verdaderamente la autonomía en nuestras decisiones, una autonomía técnica, operativa, de gestión, un diseño de estructuras suficientes de acuerdo al número de habitantes que tiene el territorio del Estado de cada uno de nosotros para poder llevar a cabo investigaciones serias,
contundentes y poder efectivamente enfocarnos en los temas centrales que hoy hemos visto en la convención, que es la prevención de la corrupción, hacer campañas de concientización, hacer campañas en las que la gente no normalice la corrupción, porque en la corrupción participamos sociedad y gobierno, no solo los servidores públicos, también la sociedad participa. Entonces, el poder hacer estas campañas de prevención para concientizar a la población de que todos debemos sumar para contrarrestar este grave problema que nos genera pobreza, desigualdad en todos los niveles. Uno de los temas más importantes que hemos abordado y que me toca a mí en esta Comisión Jurídica y de Estudios Legislativos es la homologación legislativa. Hemos comentado los fiscales que tenemos catálogos de delitos distintos y esto también hemos observado que la letra de la ley no nos ayuda en las investigaciones, porque cuando investigamos hechos, el Ministerio Público investiga hechos, es difícil adecuarlos a los tipos penales establecidos en la legislación y efectivamente poder tener un resultado positivo en todos estos asuntos. Hemos comentado en esta conferencia la importancia de la recuperación de los activos. Es cierto, a nosotros nos parece que recuperar los activos es más importante que tener a las personas en prisión. Sin embargo, si no hay una recuperación de activos, también debe haber la opción de que la persona permanezca en prisión mientras no haya una recuperación de activos. No consideramos que la prisión resuelva los temas de corrupción, pero sí la recuperación de activos. Hemos tenido acuerdos muy puntuales en esta convención en el tema de la homologación legislativa y estamos tratando de construir un marco jurídico uniforme para toda la nación, que tengamos el mismo catálogo de delitos con letra de ley que nos permita acreditar la responsabilidad de las personas que cometan delitos de corrupción. En este sentido, vamos a presentar un proyecto en el que todos trabajaremos en conjunto buscando esta homologación legislativa. Bien, el tema pues, y la ley finalmente es la que les dará a ustedes las herramientas, digamos de forma, piso parejo, ¿no? Por decirlo de un modo coloquial para todos los fiscales anticorrupción. Ya se nos está acabando el bloque, no me va a dar el tiempo para ver el tema del Estado de México y ver el tema de la recuperación de activos, que es un tema, bueno, es un gran tema sin lugar a dudas, ¿no? O sea, que devuelvan lo que se llevaron, al final de cuentas, que ese sería el punto básico. Tengo que ir a un corte. Esta es la mesa de pros y contras. Estoy platicando con fiscales anticorrupción del país, de Puebla, del Estado de México, del Estado de Sonora. Estoy platicando también con Pedro Gómez, que es especialista en transparencia y en recuperación de activos, que al final de cuentas de lo que se trata, o un punto final, digamos, en el combate a la corrupción, es que el que se ha llevado algo, lo regrese. Voy a un corte. Bien, vamos al segundo bloque de esta mesa con fiscales anticorrupción en pros y contras. Es el fiscal anticorrupción del Estado de México, José de la Luz Viñas Correa. A ver, estamos ahora vamos a pasar al caso del Estado de México, el estado más poblado, el estado donde se reciben, bueno, ¿cuántos expedientes tiene usted? Bueno, simplemente de este año llevamos un aproximado de 7,000 carpetas de investigación. 7,000 carpetas. Así es. No le alcancé a preguntar a María Eugenia, pero el tema de la estructura con la que cuenta ella para el combate a la corrupción en el Estado de Puebla, entiendo, supongo que es muy distinta, porque usted tiene dificultades serias, en verdad, limitaciones serias para el combate a la corrupción en Puebla por la estructura tan pequeña, tan limitada con la que usted cuenta. Me decía, creo que 5 elementos. Bueno, en la comandancia, que depende de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, tengo 5 elementos. Sin armas, nada. ¿Sí? 4 de ellos no están armados. ¿No están armados? En verdad, yo considero que el fiscal nos ha apoyado en la medida de lo posible, pero mientras a las fiscalías no se les dote del presupuesto necesario
para conformar sus estructuras y empezar la operatividad es muy complicado. Bien. Tenemos también la unidad de tortura, nosotros conocemos de los delitos de tortura. También. También, sí. Bueno, quise poner ese contexto para preguntarle ahora a usted en el Estado de México cuál es la estructura con la que cuenta la Fiscalía Anticorrupción en el Estado de México para el combate a este problema. Bueno, yo diría que en comparación con los demás estados, el Estado de México es atípico. Atípico en todo sentido, ¿no? Tenemos 17 millones de personas, tenemos un despliegue regional mucho más robusto que todas las demás fiscalías. Tenemos simplemente 6 sedes, estamos en Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, por supuesto Toluca, que es la capital, Amecameca y Texcoco, ¿no? Entonces, y tengo agentes del Ministerio Público y agentes de la policía en cada una de estas sedes, ¿sí? En total tengo un aproximado, 215 servidores públicos que se integran en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México. 215, robusto, pues. Pues robusto, entre comillas, porque si lo vamos viendo en Amecameca ya son muchos menos. No, sí. Es que se ve muchísimo, pero si uno ve la población y la cantidad de expedientes, además, ¿cuántos eran, me dijo? Sí. Son más de 7,000. Más de 7,000 expedientes. Sí. Entonces es una problemática totalmente diversa como el Estado de Puebla. Es muy diferente. Adelante, Odacir. Un dato, porque es importante, la OCDE y algunos organismos internacionales han dicho que un ministerio público, y no hablemos de los especializados, un ministerio público deberá conocer en promedio, para que haya una verdadera procuración de justicia, 12 carpetas de investigación en el momento. Si le preguntas a José, el maestro José, o en el caso de nosotros tenemos 40 y eso que no tenemos tantas carpetas de investigación. Entonces es lo disímbolo que hay en términos de la cantidad de trabajo que puede existir. Pues, ¿En Sonora hay 40 MPs? No, en Sonora tenemos 17 ministerios públicos, pero de los cuales corresponde una proporción, en materia especializada son 4. Entonces, en los 4 son los que coordinan a otros ministerios públicos. Son estructuras diferentes, como te comento, pero esos 4 tienen en promedio 40 expedientes. Entonces, no cumplimos con esa premisa que dicen los organismos internacionales de tener 12 carpetas de investigación en delitos comunes. No hablemos de delitos complejos como estos, como un contexto. Entonces, bueno, el Estado de México, peor en el Estado de México, ¿no? Si no se cumple aquí, menos en el Estado de México. No, por supuesto, tenemos muchas más carpetas, ¿no? Y bueno, además también tenemos una fiscalía, depende de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Especial para el Delito de Tortura, ¿no? Y bueno, el gran porcentaje de asuntos, porque eso es lo que seguramente tendrán inquietud las personas, es el tema de los delitos cometidos por policías, ¿no? Y entonces es un abanico muy grande, porque tenemos, por ejemplo, abusos de autoridad, que hay quien opina que no son propiamente anticorrupción, delito de corrupción. Pues el gran porcentaje, estamos hablando, que va variando de acuerdo a la misma dinámica, pero hemos tenido entre 70 y 75% solo de delitos cometidos por corporaciones. Pues ahí entraríamos entonces en otro debate, o sea, ¿qué es corrupción y qué no lo es? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve una Fiscalía Anticorrupción? Sí, concretamente, ¿sí? Claro, ¿qué le toca y qué no le toca? Claro, pero por los marcos jurídicos estatales varían mucho, ¿no? En mi caso, yo heredé la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Y entonces vemos todos los delitos de servidores públicos, aunque propiamente no se trate de delitos de corrupción. Ese fue el gran error, de que confundir o tratar de trasladar los tipos penales a ubicarlos a los hechos de corrupción. No nomás son los tipos penales de servidores públicos los de hechos de corrupción. Hay algunos que no entran, incluso para los teóricos dicen que corrupción no tendría por qué hablarse de que un policía se excede golpeando a un ciudadano. Eso no necesariamente es corrupción. O sea, no en el sentido del concepto real de la corrupción. Entonces, esos delitos no deberían de estar dentro de ese catálogo. Entonces, esa parte yo creo que es la que estamos precisamente en esta cumbre definiendo, porque ni siquiera tenemos un concepto real de qué es corrupción para términos penales. No hablemos de los demás, sino para el término penal, que es lo que vamos a llevar ante la justicia, necesitamos tener definido lo que es corrupción, y no existe un parámetro en esa parte, legalmente hablando. Sí lo sabemos todos. Sí, pues hay una definición moral y social y demás, pero no jurídica. Penalmente no.
penalmente no está como debiera dejarnos muy claro esa parte para que no pase como pasa en el caso del Estado de México, Puebla, que tienen tortura. Imagínate si a la Fiscalía Anticorrupción aquí no hay tortura en Sonora, nosotros no tenemos tortura. Sí, bueno, perdón. Digo, sí puede haber tortura, pero no tenemos... Sí, no. O sea, bueno, no hay un área especializada en atender casos de tortura. Sí, claro. Sí, dejando claro el punto. Si ese fuera el problema, quitamos las fiscalías anticorrupción y se acabó la corrupción, ¿no? Así es. No, bueno, pero en el caso de México, la Fiscalía Especial para los Delitos de Tortura tiene su presupuesto específico, tiene sus ministerios públicos, tiene sus policías, y conforme a la ley general se aplica, ¿no? Es más un tema de organización que de estar, no sé, incluso cuando hice el comentario de cuántas carpetas tenía, no hablaba yo de las de tortura. Entonces, las de tortura son aparte. Las dejé aparte porque el tema es en este programa es de corrupción, sobre la corrupción. Exactamente. Bueno, Pedro. Sí. A nivel internacional, vamos a empezar por esa parte, lo platicábamos ahorita al inicio. Sí. El trabajo, ¿qué tanto se puede avanzar o qué tanto se ha avanzado en el contexto internacional en la recuperación de activos? Bueno, yo voy a hablar de recuperación de activos, pero solo quiero compartir aquí porque de hecho no hay una definición de corrupción, pero internacionalmente ya definimos penalmente qué es corrupción. O sea, eso es importantísimo. 190 países casi, y México es uno de ellos, ha decidido que al menos 8 tipos penales sí son delitos de corrupción. Y esto viene del 2003. O sea, si buscamos y vemos la Ley General de combate a la corrupción aquí de México, ¿por qué no puso eso? ¿Por qué no dejó claro eso para facilitar el trabajo para los estados también? Para facilitar esa cooperación. Y yo digo cooperación porque llego en la recuperación. La recuperación de activos solo funciona si yo logro cooperar y coordinar. O sea, yo tengo que coordinar no apenas los distintos órganos o las distintas fiscalías anticorrupción, sino también los otros sistemas, el sistema antilavado de activos, porque, o sea, el lavado presupone que hay un delito. Esto es este bien es un producto del delito, es algo ilegal y le tengo que sacar del criminal. Pero, ¿cómo hago yo esa coordinación si yo creo una ley general, de un lado, que los estados tienen que replicar, pero yo mantengo el Sistema Nacional Antilavado exclusivamente federal? ¿Cómo voy yo a investigar los bienes y recuperar esos bienes si yo no los puedo investigar, si yo no puedo hacer esa coordinación entre un sistema y otro sistema? O sea, es un tema muy complicado. Son como pequeñas islas en cada estado. Efectivamente. Y dentro de los estados también, porque, o sea, para que yo logre hacer una investigación financiera juntamente con la criminal para obtener la recuperación de activos, yo tengo que ir a tributos, yo tengo que ir a auditoría externa, yo tengo que ir a la unidad de inteligencia financiera, a las fiscalías. O sea, es todo un grupo de distintas agencias que funcionan en los estados y tienen que ser separadas para garantizar el derecho del ciudadano. No puedes poner todo esto en un único sitio. O sea, hay los pesos y hay que balancear eso todo, pero hay que permitir que ellos se hablen, que se comuniquen y compartan la información. Y eso ya es complicado en un sistema unitario, se complica aún más en un estado federado como el mío, como en Brasil, que también es muy complicado. Pero si yo tengo crímenes distintos, yo ya no logro definidos como corrupción. Yo quizás, o sea, aquí quizás en Sonora no se puede apoyar a México porque el delito no es el mismo. Entonces ya se dificulta esa cooperación, esa coordinación para encontrar esos bienes que seguramente no estarán en México, estarán en otro país, y la cooperación internacional entre estados también es materia exclusiva del Estado. Entonces yo tengo que enviar algo a la Ciudad de México para que lo envíe al otro país, para empezar. O sea, esta burocracia de por sí ya retrasa mucho la efectividad. O sea, si hay una corrupción, hay un delito, yo tengo que ser muy rápido. Si hay dinero involucrado, yo tengo que ser más rápido aún. O sea, yo puedo hoy día con mi móvil ya hacer todas las transferencias de mi banco de un sitio al otro.
a cualquier sitio del mundo. Entonces hay que ser muy rápido, hay que ser muy efectivo. Y tarda. Yo creo que es muy importante decir eso. Un proceso de recuperación de activos va a tardar tiempo. En grandes casos de corrupción, y eso practicábamos eso durante, no apenas aquí, pero antes también contigo, Odrasir. La verdad es que un caso como Fujimori, siguen buscando dinero. Eso fue en el 2000, o sea, ya está en mayor edad y ya puede beber ese caso. Pobre. O sea, sí, ya puede ir de fiesta. Sí, tiene 18 años. Ya tiene 18 años. Lula, ese caso, la investigación empezó en principio de los 2000 y solo ahora estamos logrando ponerle en la cárcel e intentar recuperar sus activos. 12, 13, 14 años. Hay casos más extremados que llegan a tardar 30 años. La realidad es esa. Voy a recuperar los activos, pero me va a tardar. Me tienes que dar no apenas el presupuesto, pero me tienes que dar el tiempo, porque es una batalla constante día a día para lograr recuperar esos activos. Y eso cuesta, ¿no? Cada que pasa el tiempo. Eso cuesta, Bien. eso cuesta. Ahorita vamos a esa parte. Tengo que hacer un corte y vamos a la parte de si será posible. No que sea de la noche a la mañana, pero que se tarde menos. ¿O por qué se tarda tanto? Sí. Vamos a un corte y regresamos al tercer bloque de esta mesa de pros y contras fiscales anticorrupción. Desarrollado aquí en Hermosillo la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y con algunos de ellos estoy platicando en esta ocasión en la mesa de pros y contras, que como ya se dieron cuenta hemos salido del estudio del News Center de Televisa Sonora. Estaba yo platicando con Pedro Gómez, que él es especialista en transparencia, recuperación de activos, tiene una experiencia internacional, eres brasileño, aunque el acento ya no lo tienes, sí, eso ya quedó claro. Y estábamos en la parte de que esto tarda, lo decíamos desde el principio. Así es. Pero, ¿por qué tarda tanto? Bueno, tarda primero porque es un tema nuevo, es un tema que quizás tiene 25 o 30 años. Entonces, aún internacionalmente lo estamos buscando entender un poco mejor. Pero tarda porque es una manera nueva de investigar. No es poner a alguien en la cárcel que me va a resolver un problema de un crimen económico o de corrupción. Lo vamos a resolver si sacamos el dinero que pueden reinversionar en sus propios crímenes o en el crimen organizado, lo tenemos que sacar. Esa es la manera de combatir efectivamente la corrupción y el crimen económico. Pero eso es algo nuevo, es algo que la población no quiere oír. O sea, lo normal es, lo que nosotros queremos saber como seres humanos es, ponle en la cárcel y está resuelto el problema, pero efectivamente no lo está. Yo he cortado una cabeza, siguen 50, pero si yo saco el dinero no van a tener cómo reinversionar y le das el mensaje adecuado. Si buscas ser corrupto y sacar el dinero de esa manera del Estado, te vamos a punir y te ponemos en la cárcel, pero igual también te vamos a sacar el dinero, porque el problema es, te pongo en la cárcel, pero no te decomiso los bienes. En 10, 12 años yo estoy con mi hacienda, mi rancho, mi villa en la playa. Mira qué bien, yo gané, porque ahora el crimen está prescripto y ya no me puedo exponer una segunda vez. Bueno, ahí me surge otra pregunta. Claro. El tema de la prescripción de estos delitos. Es decir, si tarda tanto, 12, 15, bueno, Fujimori, 18 años. Sí. Lula, más o menos lo mismo. 13, 12, 13 años. 12, 13 años, sí. Es mucho tiempo, porque muchos delitos prescriben. Sí. ¿Estos no? No, sí prescriben y tienen que prescribir, pero la regla internacional es que se tiene que dar un tiempo suficiente para que se haga la investigación y que se pueda buscar justicia. O sea, la prescripción es para garantizar que el Estado no puede ir y perseguirme hasta el fin de los días. Pero hay que tener un equilibrio entre el interés del individuo y el interés de la sociedad y del Estado.
Entonces, y es muy común en mi país, o sea, si el crimen es más de 15 años, son 20 o 30 años de prescripción, porque sí puede tardar mucho tiempo. Y no es solo de mi investigación, sino también si los fiscales aquí están atascados de trabajo, imaginémonos la justicia, el juez, porque el juez, no hay juez especializado, él va a recibir todo. Y entonces, yo no sé cuándo, yo conozco, hay casos en Brasil que para no más de recibir la carpeta en el juzgado hasta que llegue al juez, o sea, él ni siquiera abrió la carpeta, son 8 años promedio. 8 años. Es muchísimo tiempo. Aquí en Sonora en particular, en un promedio de los delitos, quitando desaparición forzada, que ese sí nos corresponde, que no obedece necesariamente un esquema de corrupción, llegando a lo mismo, estamos a 4 años, 8 meses en promedio la prescripción de los delitos. Entonces, si una persona ingresa a la administración pública en un sexenio, el primer año puede hacer sus fechorías y probablemente para cuando salga en el sexenio ya puede estar prescrito el hecho que cometió. O sea, para cuando termine el gobierno en el que cometió el acto de corrupción, puede ser que ya puede salir. No es un tip, ¿no? Sino es un tema de cómo están, pues que quede claro, es un tema cómo están las leyes. Lo han de tener clarísimo ellos. Es el reto, o sea, realmente esos aspectos son los que la prescripción tendría, como pasó en el esquema administrativo, aumentarse por lo menos aquí, ya la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece los 7 años administrativamente hablando, pero penalmente ahí se quedó, variante por cada tipo de delito, pero realmente sí es un tema que es delicado porque sí nos puede meter en una situación compleja, porque a lo mejor puedes llegar a una gran investigación que te va a llevar ese tiempo, pero ya no puede ser nada. Puede ser que te diga usted, no, pues no, o que lo lleves ante el juez y el mismo juez te diga, no, pues no te puedo girar una orden porque realmente ya está prescrito, ¿no? O sea, ¿en el Estado de México cómo están? Bueno, ese tema. Sí, bueno, son similares el periodo de prescripción, ¿no? Y entonces, pues, si es necesario ahí hacer algún ajuste eventualmente, y me parece además que hasta ante el cúmulo de asuntos que hay, pues bueno, hay que hacer una labor muy, muy importante, más allá de lo que le va a comentar ahorita María Eugenia sobre las propuestas de reformas y ajustes normativos, es el tema de ver dentro del nuevo sistema las funciones que tiene que hacer la policía y lo que tiene que hacer el Ministerio Público o el fiscal. Es decir, la policía debe investigar, ¿no? Y el Ministerio Público debe privilegiarse el ser abogado, el litigar, el ir a los tribunales. Hemos platicado en estas mesas muchos problemas que llegamos a tener compartidos, ahora sí que nuestras experiencias, y lo que estamos viendo es que un tema importante es litigar, es saber ahora sí que ser estratégico en nuestra forma de litigar para generar criterios, porque de hecho hay muy poco criterio en materia de corrupción dentro de nuestros tribunales, y entonces generar criterios que nos permitan pues tener una base y apoyo independientemente del tema que después podamos proponer reformas y que finalmente se puedan realizar. Porque usted lo sabe, una reforma legal o una reforma constitucional, que es mucho más compleja, pues tarda en llevarse a cabo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Creo que ya tenemos herramientas como las convenciones internacionales, tenemos el Código Nacional, pero bien diferenciar pues, la función del policía y del Ministerio, porque no están separadas, pero que deben estar coordinadas, y debe privilegiarse desde nuestro punto de vista el tema de que el Ministerio Público, el fiscal, litigue ante los tribunales. Ahorita vamos a ir a ese tema. Tenga capacidad. El tema de los congresos, el tema de este nuevo gobierno que llegó apenas hace algunos días, que tiene mayoría en el Congreso de la Unión. Bueno, hay que ver esa parte también, ¿no? Entiendo que hubo una reunión en la que ustedes estuvieron con la secretaria de Gobernación o con Olga Sánchez Cordero. Ahorita me cuentan, ¿usted quiere puntualizar algo referente a lo que se ha dicho, hecho, acordado aquí? Bien, lo señalaría en 3 puntos concretos. A partir de la organización que hemos tenido de la Convención Nacional de Fiscales, presidida por el fiscal Odrasir, logramos una organización por zonas y por comisiones que nos permite conocernos y conocer toda la problemática en el territorio y empezarla a atender.
En 3 puntos centrales nos hemos enfocado en esta convención. Primero, el intercambio de la información o la obtención de la información es muy difícil para nosotros los fiscales porque solicitamos la información y tarda en llegar, o no nos llega completa. Entonces hemos platicado en empezar a implementar mecanismos dentro de los sistemas estatales de corrupción, en nuestros sistemas tenemos que implementar mecanismos que hagan más ágil la obtención de la información por parte de todos los integrantes del sistema estatal anticorrupción. Segundo, hemos acordado con nuestro presidente la firma de convenios con los ejecutivos de los estados para que la información sea entregada en tiempo y forma a los fiscales anticorrupción y tengamos la posibilidad de intercambiarla entre estados. Para eso es importante puntualizar nuestra homologación legislativa en la que vamos a trabajar para poder lograr este intercambio de información. Y finalmente hemos propuesto también la especialización. Necesitamos especializarnos todos y también que los tribunales superiores de justicia, a través de la firma de un convenio que propondrá nuestro presidente, puedan los tribunales proponer algún juez especializado en corrupción que atienda los temas de corrupción en cada uno de los estados. Son los temas jurídicos que iremos trabajando en los meses siguientes. Pues es un punto de partida importantísimo, ¿no? Justamente porque lo que hablaba ahorita un poco Pedro, ¿no? Esa especie de islas en cada estado en que se enfrentan a situaciones similares en algunos casos, pero particulares también en otros, ¿no? O sea, tienen sus propias realidades. Quizá hay una realidad nacional en el tema, que sí la hay, ¿no? En el tema de la corrupción y de su combate, pero también hay realidades locales. Sí, claro. Sí. Y es ahí donde habría que ir estableciendo las diferencias y también vuelve complejo el trabajo de encontrar esas coincidencias y aquí están los puntos, ¿no? ¿Ibas a agregar algo? Sí, no, y agregar el tema, como bien lo comentaba la fiscal, que debemos buscar lo que decía Pedro, las convenciones internacionales, particularmente la de la ONU, establece los tipos penales y te describe la conducta como tal, como bien dice Pedro y lo dice muy bien, o sea, pero ¿por qué no están las leyes mexicanas? ¿Por qué no están las leyes hablemos mexicanas? Que es un tema de Congreso, pues, y ya sí. no somos legisladores nosotros, pero es un tema de Congreso que lo que les fue muy, para ellos fue muy cómodo, yo sí lo veo, que hayan trasladado, como les dije al principio, ¿no? Los tipos penales de los servidores públicos. Dijeron, estos son de corrupción, porque nomás la corrupción la cometen los servidores públicos. Entonces sí. Lo ponemos, le quitamos el capítulo de delitos cometidos por servidores públicos, lo borramos y le ponemos delitos por hechos de corrupción. O sea, le hicieron una mexicanada. Pues, pues no le quería decir así, sí. Pero lo dijiste tú. Entonces yo creo pues que es como importante. No lo dices, lo tengo que decir. Digo, pues para que luego no digan que yo soy el que estoy criticando ese tema, porque ya los del Congreso como que no me quieren mucho, pero bueno, independientemente de esa parte, yo creo que debemos de agarrar la convención sin mucho problema, justificar por qué tendremos que atenderla y meterla en el tema en este caso, ya sea que veamos en el Código Penal federal y que a su vez traiga un código penal único, que es una iniciativa que se tiene ahorita, o bien que es la propuesta que estamos valorando aquí en la cumbre, de llegar en determinado momento a una ley general de delitos por hechos de corrupción, que ahí venga desde inclusive detalles del concepto como tal, de los límites que puedan tener y obviamente de los tipos penales. Si llegamos a eso, Sergio, va a ser una conquista real en el tema del combate, porque ahí vamos a tener claridad, porque sí nos pueden decir que esté en el 19 constitucional y demás, y que puede estar prisión preventiva y demás, pero te dice hechos de corrupción, entonces nos remitimos a los códigos, vamos a nuestros códigos. Aunque para mí Pedro lo dejó muy claro que eso ya establecido. Exactamente, ¿sí? Entonces esa parte yo creo que 8 tipos penales, el dato, ¿no? En la convención, pero 8 son obligatorios. 8 son obligatorios. Es correcto. Y esos, de esos 8 ¿cuáles son los que están contemplados en la ley? Digo, sí. ya los he escuchado, el uso indebido de atribuciones y facultades, como te digo, en algunos incumplimiento de deberes, abusos de autoridad, hay algunas cosas que ya los tenemos, pero el tema es la redacción. Se hacen los tipos penales, que ahí donde está, yo siempre he dicho, el que hace la ley hace la trampa, y esa parte lo hicieron para que nos equivoquemos todo el mundo sí. Y nadie haga las carpetas bien y a la hora que me quieras acusar a mí como servidor público no funcione, pues. Entonces, ¿por qué? Porque realmente las acusaciones pueden ser contra la clase gobernante, hay que decirlo de manera muy clara y muy puntual. Entonces hay que modificar para tener
de manera muy sencilla los tipos penales que nos ayuden a que nuestras acusaciones sean realmente sólidas en términos de que no tengamos que buscar un detallito, que si no encuentras ese detallito, no encontraste ese papel, por ejemplo, te voy a poner un caso que lo llevamos ante un juez y dijo, no viene la firma del presidente municipal que autorizó el crédito. Pues no viene la firma del presidente municipal, pero lo venimos acusando porque hay 2 testimoniales que dicen que él fue el que autorizó y dice el juez, no, pues no te puedo girar la orden contra el presidente. ¿Por qué? Porque no está firmado por él. Entonces son ejemplos claros de la falta de claridad en los tipos, ¿no? Bueno, habrá entonces, ahorita me cuentan cómo les fue con la secretaria de Gobernación, porque pues, el presidente de la República ha dicho que ha enviado ya o va a enviar una iniciativa para que la corrupción sea delito grave, ¿sí? en nuestro país, que es, bueno, es un punto de partida, yo me imagino, fundamental. ¿Y por qué? Bueno, me den sus opiniones también. ¿Por qué los congresos, por qué el Congreso Federal, por qué los congresos estatales no han hecho esas modificaciones de las que ustedes están hablando aquí? ¿Por qué si ya hace tantos años están estos 8 tipos penales, al menos 8 que son obligatorios de acuerdo a esa convención, y no están? Y en cambio, la ley mexicana le hacen una mexicanada con los juegos de palabras que son muy comunes en las leyes mexicanas, ¿sí? Que bueno, y dan lugar a cada caso. Digo, tenemos un gobernador que se sustituyó a sí mismo, ¿sí? En Chiapas, ¿sí? Entonces, tenemos casos de absurdo, casos ridículos, casos de caricatura de los políticos mexicanos. No me extraña, pero bueno, yo quiero que me digan ustedes cuál es su escenario probable. Creo que hay que abundar en el tema, porque si bien es cierto, puede haber este tipo de circunstancias que se están comentando, las leyes en general, por ejemplo, el Código Penal Federal, sí prevé prácticamente todos los delitos de corrupción que están previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, salvo el cohecho entre particulares, ¿sí? Cosa que también es un tema, Pero sí, bueno, sí, todo tema. Pero prácticamente todos. Y casi me atrevería a decir que en todos los estados, el Estado de México también están contemplados. Simplemente que lo que estamos diciendo es que, bueno, hay variantes en los tipos, como decía el presidente Odrasir, el que hace la ley hace la trampa, pero el punto está en precisamente, esa es la razón por la que nosotros proponemos que se unifique. Ya por ahí hay en la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia la idea de crear un código penal único. O sea, en materia ya sustantiva tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales y crear un código penal único. Bien. Pero nuestra idea es pues hacer un tema o proponer quizás una ley general relativa a hechos de corrupción específicos. Sí. Pedro, a ver, del 1 al 10. Sí. ¿Qué tan avanzado está nuestro país en el combate a la corrupción? Del 0 al 10. Si no te alcanza el 1, te pone el 0. ¿Sí? No, está avanzado. Lo que quiero decir es que el sistema, los medios están allí, pero están dispersos y están hechos de una manera que no se comunican. Pero está allí. Lo que se está buscando aquí, y me imagino que en otros foros también, en otras cumbres, es intentar que se haga esa aproximación, o sea, entre la ley y el operacional del día a día se está buscando una política que llegue junto esos 2 puntos. Pero la novedad que proponen los fiscales anticorrupción es que esta voluntad política vendrá de abajo arriba, o sea, de los que trabajan y conocen los retos, tendrán medios objetivos para apoyar el legislativo, o sea, le están extendiendo la mano y diciendo vamos a trabajar juntos, aquí están nuestras dificultades, trabajemos juntos para luchar contra la corrupción. O sea, de 1 a 10, internacionalmente nunca es bueno comparar países y no voy a hacerlo, pero aquí de América Latina, o sea, de México abajo, yo diría que estamos en un 6, no estamos mal. Bien, un 6, o sea... Ahí vamos. Bueno, hay que divertirse también, ¿no? Si está todo perfecto, no hay que aprovechar un poco también. No hay diversión. No hay diversión. Sí. Decía un criminólogo con quien estuve platicando por mucho rato, me daba un perfil de los criminales de cuello blanco. Sí. De los criminales de cuello blanco en nuestro país, bueno, en cualquier parte del mundo, ¿no? Él me explicaba
que los criminales de cuello blanco, que tienen muchos, se parecen mucho a los actos de corrupción, ¿no? Este tema. Cuando ellos piensan, realmente creen que se está cometiendo una injusticia con ellos cuando se les está quitando aquello que han obtenido de forma ilegal, ¿no? Sí. Y se defienden de una manera brutal. Y en México, particularmente en México, yo creo que en otros países de América Latina, sucede que con un buen discurso público pueden llegar a conseguir simpatizantes, ¿no? Sí. Pueden llegar a conseguir el apoyo popular. Sí. Lula es un ejemplo claro. Fujimori. A eso iba. Lula, Fujimori, y si quieren tener un caso más doméstico, lo de Coahuila, ¿no? Coahuila también. Con los señores Moreira, ¿no? Sí. También. Entonces, el de Lula es emblemático. Bueno, por además, digo, Lula, porque Lula es un tipo, cuando habla, encantador, seductor. Sí. Me tocó estar en una conferencia magistral con él y escucharlo es... Bueno, y es un estadista, hizo muchísimas cosas buenas para Brasil. O sea, sacó millones de personas de la pobreza absoluta, le dio medios para las personas trabajar, en estudiar, en tener sus empleos, pero esto no es matemática. Una cosa buena no anula una cosa mala. Una cosa buena no me da el derecho de tener un departamento. Entonces yo tengo que reconocer el estadista que fue, pero el ser humano que eligió ser corrupto. Ahí donde surge el apoyo popular. Son dos cosas. La gente lo perdona, ¿no? Lo perdona porque mezcla los dos. Justifica diciendo, pero hizo tantas cosas buenas, ¿por qué? Solo un departamento, son $600,000. ¿Qué es eso? No es tanto. No pasa nada. Por 8 años. Iván Meini lo comentó en la cumbre, que vean hablar del caso Perú, que fue procurador ad hoc del caso de Fujimori, y dice, en Perú se convirtió la frase de roba, pero hace. Me hizo muy similar de escuchar esa frase por acá, por México. Pero dejan algo. Pero sí, es la clásica, robaban, pero estaban haciendo algo. Y dicen que Fujimori lo identificaron con ese tema. Tan es así que ahorita hay una corriente que tiene mayoría, lo dijo él, lo acabo de mencionar, dice, hay una corriente que tiene la mayoría en el Congreso que se llama la corriente fujimorista. Sí. O sea, todavía sigue teniendo peso el señor, a pesar de haber estado encarcelado, bueno, de llevar todos los procesos, más de 120, que a mí me impresionó, 120 procesos a él y sus colaboradores. Imagínate, Sergio, yo creo que es un tema que la gente a veces no, o sea, tenemos poca memoria o en su defecto, pues aceptamos ese tema, ¿no? Que es lo más complicado, ¿no? Una de las dos, o las dos juntas. ¿Cómo les fue con la secretaria de Gobernación? ¿Quién me cuenta? Con Olga Sánchez Cordero. Pero no fue muy bien. Nos fue muy bien, ella nos recibió, nos escuchó, a cada uno de los fiscales nos concedió el tiempo suficiente para exponerles cómo están diseñadas nuestras estructuras y los problemas que tenemos. Ella nos ofreció que esta sería la primera de muchas reuniones porque había mucho interés por parte del gobierno federal de trabajar con las fiscalías de combate a la corrupción, de fortalecer sus estructuras, de dotarlas de autonomía técnica, operativa, de gestión, para que pudiéramos apoyar en este combate a la corrupción y a la impunidad. Muy amable. Entonces, en buenos términos, voluntad. Tan así que salió y dijo Sergio, después de ahí, digo no, porque fue una reunión privada, pero al salir tuvo una conferencia de prensa sobre otro tema, pero comenta, acabo de reunirme con la mayoría de los fiscales anticorrupción y ahí debe estar las notas periodísticas y dice, vamos a blindar a las fiscalías anticorrupción desde el gobierno federal porque estamos dándonos cuenta que los problemas a veces ni siquiera son que no estén trabajando bien, sino el problema es que hay muchos intereses que están en contra de que se hagan bien las cosas. Es curioso de que en lugar de estar a favor de que las fiscalías se fortalezcan, caminen, avancen, parece que hay mucha gente interesada para que no funcionen. Y yo lo decía en la comparecencia, a los corruptos pues no les gustan las fiscalías, pues, ¿no? Entonces el que se ponga a las fiscalías, pues quiere decir que trae... ¿Cómo les va a gustar? ¿No? Exactamente. Hay que me vaya diciendo mi productora cuántos minutos nos quedan. Ya estamos en los minutos finales de esta charla. No me gusta mucho la idea de las voluntades políticas en este tema. Yo creo que ustedes tampoco, porque depender de la voluntad política de un gobierno para el combate a la corrupción, pues no está bien, ¿no? Pero bueno, les pregunto, en el nuevo gobierno, en el de López Obrador, ¿ven ustedes voluntad política para esto? Y que vayamos allá. Es una de sus principales propuestas. Lo dijo en su discurso, ¿no? El de la mañana,
en el Congreso de la Unión y luego en la tarde en el Zócalo, lo dijo ambas. Yo creo que debemos ser responsables y dar pues la opción para que el nuevo gobierno pues empiece a hacer sus contactos, ahora sí que empezar a mover el tema, y seguramente ellos están en esa posición porque pues es un tema popular. La gente quiere todos queremos luchar contra la corrupción, ¿no? Todos queremos que este flagelo, ahora sí que atacarlo, explorarlo, y en ese sentido a mí me parece que bueno, pues que podemos, se ven buenas perspectivas, de acuerdo a la reunión que tuvimos en ese momento todavía senadora, Olga Sánchez Cordero. Bueno, pues se vio muy abierta y con la posición de apoyar a las fiscalías. Magistrada en retiro, senadora con licencia y secretaria de Gobernación. Así es. Sí. Nos quedan más o menos 3 minutos de programa. Yo los quiero aprovechar para que ustedes me regalen una conclusión sobre el tema, que es lo que se ha puesto aquí en la mesa y también lo que se hizo y se abordó también en esta convención. Empiezo con usted. Bien, yo considero que estas convenciones son fundamentales para seguir comunicándonos la problemática y construyendo soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. Hoy en esta convención en Sonora ha sido muy importante las exposiciones y las mesas de trabajo en las que hicimos muy puntuales conclusiones para tener ya acciones de corto, de mediano y de largo plazo. Las de corto plazo, firmaremos los convenios una vez que el presidente nos vaya dirigiendo en el tema de la organización de todos los estados para firmar los convenios y obtener información de manera más ágil al interior de nuestros estados y en este intercambio de información. Seguiremos analizando la legislación de cada estado, iremos construyendo una propuesta sólida para presentarla al Congreso de la Unión y lograr una homologación sustantiva que haga eficaz la investigación y el combate a la corrupción. Esa sería mi conclusión. Bien, muchísimas gracias, María Eugenia Calderón, fiscal anticorrupción en Puebla. Ya nos queda como 1 minuto y medio. José de la Luz Viñas, fiscal anticorrupción en el Estado de México, muchas gracias. ¿Una conclusión? Muy bien, muy rápido. Acercarnos a la población. Debemos tener muy claro, y la población debe tener muy claro, que sin denuncias y sin seguimiento, no solo las denuncias, sin seguimiento en los juicios, apoyo en los juicios para que vayan, declaren y manifiesten, los asuntos no son fuertes y podemos tener problemas al momento de tratar de obtener sentencias favorables. Muchas gracias. Pedro Gómez, especialista en transparencia y recuperación de activos. Muchas gracias por estos minutos. Tu conclusión, por favor. Pues administrar expectativas. Esa sería mi conclusión. Los fiscales tienen que dejar claro que esto tarda, esto lleva tiempo, somos transparentes en lo que podemos ofrecer información, ofrezcamos esa información. Los medios están allá, denos tiempo para trabajar, reagrupar y presentar los resultados. Muchísimas gracias. Odalcier Espinosa, fiscal anfitrión, anticorrupción en Sonora. Nada más agradecer el espacio y lo más importante, y no hay que olvidar, las ruedas de la justicia son lentas, pero caminan. Entonces creo que en lo que estamos resolviendo aquí en la cumbre de fiscales, pues lo que estamos proponiendo se va a ver reflejado en mejores resultados en el país. Y sí, yo coincido, ténganos paciencia, también lo dijo el presidente, ténganos paciencia porque esto lleva su tiempo y hay que respetar la ley, y lo más importante, que la sociedad se sienta identificada con las fiscalías y que nos apoye en este tema que es tan importante y que para no sentirnos solos en ese combate. Muchísimas gracias a los cuatro por haber venido, haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias también a ustedes. Les recuerdo que este espacio se transmite todos los lunes a las 9 de la noche, los sábados hay una retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora. Usted puede consultar todos los programas, las mesas de análisis, debates de pros y contras en el canal de YouTube de Televisa Sonora. Está en línea, usted puede consultar ahí el programa completo, por partes, como quiera. Ahí están todos, así que muchísimas gracias. Yo soy Sergio Valle, le deseo un excelente día.